Buenos días a todas, a todos. Me presento, soy Remo Beta, soy el director académico de la Escuela de Seguros de Chile y junto a María Carolina Galdames, que es nuestra subdirectora académica, más todo el equipo de la escuela, hemos desarrollado una actividad muy importante para el día de hoy, ¿ya? En el marco de nuestra visión como Escuela de Seguros de Chile, que lleva más de 45 años en las labores de capacitación y formación en la industria del seguro, nos hemos propuesto hacernos cargos de poder temas contingentes y de amplio interés para nuestro rubro. Es así que nos complace presentar dentro del ciclo de webinars que estamos llevando dentro de este año en la escuela, el del día de hoy, Seguros Marítimos en Tiempos de Guerra, donde agradezco desde ya al grupo de especialistas que se han congregado y me toca ahora la noble misión de partir presentando a quien moderará este conversatorio, que es Claudio Barrolet, que es también profesor de nuestra escuela y director del Diplomado de Seguro de Transporte Marítimos y Riesgos Portuarios que hemos impartido, a lo largo de los años en nuestra escuela. Él es magíster en Derecho Marítimo, él lee un magíster en Shipping en la Universidad de Tulane, en USA, Estados Unidos. Al mismo tiempo es abogado independiente, árbitro académico, dedicado al derecho marítimo y seguros. Muchas gracias, señor director. Buenos días a todos los participantes y a todas las participantes. Nuestros invitados y exponentes o ponentes son, en primer lugar, don Arnaldo Rotella Maquiavelo, que es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Tiene un posgrado en seguros y reaseguros con la beca Alois Alzheimer, Múnich Re, Alemania. Director Latinoamérica de Marine Transportation en Crawford, vicepresidente del Comité de Carga de la Asociación Latinoamericana de Seguros Marítimos, ALSUM, compone el Comité Global de Marine en Crawford y es profesor de la Escuela de Seguros. En segundo lugar, don Fernando Arroyos Palacio, oficial de Ejército, con estudio y preparación en la materia académica en pedagogía en la Universidad Católica, en liderazgo en la Universidad Adolfo Ibáñez, un diplomado en liquidación de seguros y además es capitán deportivo de alta mar, ya que vamos a hablar de shipping. Más de 30 años en el rubro de seguros, entre otros cargos, gerente de siniestros de la ING, ex Aetna Seguros Generales. Hace 20 años, gerente del área casco marítimo, acuicultura y transporte. Gerente Marine Transportation en Crawford, Chile, miembro del Comité de Siniestros de la Asociación de Aseguradores de Chile, profesor de la Escuela de Seguros. En tercer lugar, y con una nota especial porque nos sigue desde New York, Marcela Pizarro Amigo. Marcela es colega, abogada de la Universidad del Paraíso, máster en Derecho Marítimo en Southampton, trabajó en CSAD Claims Insurance, llegó a ser vicepresidenta legal en Headquarters en Valparaíso, en CSAD, donde tuve el gusto de trabajar con ella durante 8 años en los Headquarters Legal CSAD. Además, trabajó en Corporate Risk Hapag-Lloyd de Estados Unidos, y ahora es vicepresidenta en el Britannia P&I Club. Marcela lleva más de 10 años en New York. Y finalmente, don David Otero Valeta, licenciado en Derecho por la Universidad de Complutense de Madrid y MBA por la EOI, Escuela de Organización Industrial, posgraduado en Diploma in Marine Insurance en la World Maritime University, más de 22 años de experiencia en el mercado asegurador, actualmente líder de Marine, Cargo, Casualty y Negocio Global en HDI Seguro, también profesor de la Escuela de Seguro. Estos son nuestros ponentes, las personas que nos van a hablar hoy día desde sus distintas perspectivas. Ahí las van a ir viendo. Tenemos casco, tenemos carga, tenemos P&I, tenemos underwriter o suscriptor y tenemos profesores y amigos de la Escuela de Seguros. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a la Escuela de Seguro por hacer este foro, que yo creo que es bastante importante para ir expandiendo este tipo de eventos que están poco conocidos en Latinoamérica. Vamos a tener en esta presentación, ¿cierto?, estos tópicos. En el fondo, primero son 15 minutos solamente, vamos a hacer una pasada muy rápido.
las consideraciones generales que tenemos de este seguro, cómo funciona el seguro de carga, ¿cierto?, para lo que es el evento de la guerra, las coberturas, los efectos directos en el comercio y los efectos indirectos. Pasemos a la siguiente. Lo primero, cuando nosotros hablamos de guerra para lo que es Latinoamérica, vemos un hecho que es tan lejano. Sin embargo, debo decir que en el mundo, en los 2 últimos años, más de 50 veces se ha llamado esta cláusula. En el fondo hemos tenido la cláusula en guerra, sin embargo, no han sido eventos tan grandes como lo que hemos vivido, ¿cierto?, con Ucrania o lo que estamos viviendo con el Medio Oeste. Por eso, no es una cláusula que sea desconocida, que tiene mucha historia. Si me remonto hacia atrás, existen 200 años que sí han existido guerras y guerras grandes, y el mercado asegurador ha estado en ellas. Por lo tanto, ha evolucionado y se sabe cómo se trabaja. Lo otro, por otro lado, existe aquí una bastante asimetría en el conocimiento de esta cláusula. Latinoamérica no tiene guerra, por lo tanto, para nosotros es bastante desconocida. En cambio, en otros continentes sí la utilizan en forma bastante más frecuente. Por eso es bueno conocerlo. Y finalmente, ¿cierto?, me gustaría indicar que producto de esta globalización, la interdependencia que tenemos entre los distintos países, últimamente ha existido una mayor preocupación por el lado de Latinoamérica en conocer esta cláusula, dado que la exportación e importación de productos nos está afectando, y uno dice, ¿qué pasa con la guerra, ¿cierto?, y este tipo de eventos? Teniendo estas consideraciones, veamos cómo funciona la cláusula, ¿cierto?, de guerra dentro de lo que es la póliza de transporte. Aranza, si quieres pasar. Hice este dibujo para una mayor facilidad en el entendimiento, ¿cierto?, de cómo funciona. La póliza de carga es realmente una póliza muy blindada, muy buena, que otorga un seguro muy amplio a los asegurados. Es todo riesgo, es decir, se cubre todo a excepción de lo que está expresamente excluido. En este caso, la cláusula indica daño y pérdida del producto por una serie de causas, en el cual son todas limitando, ¿cierto?, aquellas que están excluidas. Y una de las cláusulas que está excluida es precisamente la guerra. Por lo tanto, es una cláusula o un tipo de evento que no está dentro de la póliza de todo riesgo. ¿Y qué es lo que hace el mercado asegurador? El mercado asegurador la vuelve a incluir, pero en forma más restrictiva, dado que la guerra es un evento especial que necesita un foco especial y la magnitud de los daños pueden ser tremendamente grandes. Por eso, lo que hace el mercado asegurador excluye el evento de guerra y la vuelve a incluir, ¿cierto?, pero en forma limitada. Así vemos que en el mercado internacional lo que existe finalmente es la cláusula todo riesgo más el adicional de guerra, que el cual tiene ciertas limitantes, ¿cierto?, dentro de la cobertura, dentro de lo que es el territorio, dentro de lo que son los tiempos, las zonas y el funcionamiento. Veamos algunas de estas. Vamos a hacer un repaso muy liviano sobre esta cláusula. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué cubre, cierto? A diferencia de la póliza todo riesgo, ¿cierto?, de carga que ustedes tienen, que es normalmente cubre de bodega a bodega o de puerto a puerto, la cláusula o el adicional de todo de guerra cubre, ¿cierto?, ciertas acciones. Vamos a ver qué es lo que cubre. Primeramente, lo que debo decir que le llamamos guerra, pero es bastante más amplio. La exclusión también es amplia e indica cada uno de estos puntos. Indica que es guerra, cubre guerra civil,
revolución, rebelión, insurrección, contienda civil y cualquier acto hostil. Eso es muy importante porque normalmente nosotros siempre estamos pensando guerra. Yo he escuchado que mucha gente dice, ¿cierto?, que necesita haber una declaración de guerra, ¿cierto?, para que cubra esta cláusula, y eso es falso. En el fondo, basta que exista cualquiera, ¿cierto?, un acto hostil entre dos partes para que esta cláusula o este tipo de adicional llegue y empieza a funcionar. Eso es muy importante tenerlo porque yo creo que en América Latina no funciona tanto la guerra, pero sí hemos tenido otro tipo de eventos que de alguna manera se acercan, ¿cierto?, a utilizar este adicional. Luego, ¿qué es lo que tenemos también? Junto con cubrir estos eventos principales, nos dice que si dentro de unos eventos de esta magnitud existe captura, embarco, arresto y otra serie de cosas que están en la póliza, que no las transcribí acá, también están cubiertas. Por lo tanto, si uno tiene no solamente, ¿cierto?, un daño o pérdida del producto, sino hay un arresto del producto, estaría cubierto. Y finalmente, también lo que indica, ¿cierto?, es que si existen algunas minas, torpedos, ¿cierto?, minas que estén flotando por ahí, por el océano y están dentro de este tipo de evento, también están cubiertos porque es un hecho, ¿cierto?, que lo incluye la cobertura de esta póliza. ¿Qué tenemos, cierto? Que creo que quiero dejar de esta lámina es que la cláusula de guerra es bastante más amplia para lo que es guerra y dentro de Latinoamérica en oportunidades uno debería tener presente que existen revoluciones muy cercanas a la utilización de esta cláusula. Veamos ahora otros puntos respecto a esta póliza o adicional. Aranza, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cierto? ¿Desde dónde cubre? Yo indicaba en forma anterior que la póliza a todo riesgo cubre desde bodega a bodega. Aquí hay que tener presente que este adicional no cubre desde bodega a bodega. Cubre a partir que la carga está en la nave transoceánica. O sea, todo el trayecto inicial y el trayecto de puertos no estaría cubierto. Y sí está cubierto, ¿cierto?, desde que la nave sube su mercadería, la nave transoceánica, y llega a destino final. Por otro lado, ¿cierto?, ¿cuándo termina? Termina cuando la nave llega a destino final. Esto se debe a que la cláusula de guerra, uno no sabe es para importaciones o exportaciones, y uno no sabe si es una hacia dónde va la mercadería están en guerra o de dónde sale la mercadería en guerra. Por eso esta cláusula inicialmente, su patrón, ¿cierto?, es solamente el trayecto marítimo o también puede ser el aéreo. Si la nave llega a un lugar diferente al destino final que tenía la nave, también se entenderá que ese es el destino final de el viaje, por lo tanto, hasta ahí llega este seguro. Creo que es muy importante en lo que es guerra entender los tramos donde están cubiertos. Ahora, sí existe la posibilidad que si terminó la carga en un destino final distinto al cual estaba, ¿cierto?, inicialmente destinado esta carga, supongamos que la nave llega a Egipto y el barco no quiere seguir hacia el sector del Medio Oriente que está en conflicto, uno sí la podría asegurar pagando una prima adicional y prosiguiendo el viaje hacia otro destino. Y un punto que me parece relevante, ¿cierto? Porque muchas veces dicen la carga está, ¿cierto? La carga está asegurada sobre el barco. La definición dice en el destino final
arriba el barco cuando llega y tira la cadena o se acodera, porque se sabe que en un tiempo de guerra llegan las naves y muchas veces no pueden descargar, ¿cierto?, por los motivos de guerra. Por lo tanto, el tramo o todo lo que se relaciona con el trayecto siempre es muy importante revisarlo. Sigamos con la siguiente lámina. ¿Qué adicionales, cierto, o qué cosas adicionales cubre, cierto, este adicional? Por un lado, es posible, si viene una guerra y están en trayecto las naves, sí se puede asegurar el cambio de trayecto con una prima adicional, ¿cierto?, previa autorización de la compañía de seguro. Y aquí viene algo que es muy, muy importante, que siempre yo escucho que dicen, oye, pagamos todo el año seguro y cuando viene una guerra no me cubre. Una de las cosas especiales, ¿por qué no está esta cláusula de guerra en el todo riesgo? Precisamente es por la forma como tienen para cancelar la póliza o este adicional. Este adicional se cancela y está establecido en varias de las pólizas con un plazo de 7 días. O sea, si viene un conflicto, todo lo que ya ha partido o está en viaje estaría asegurado y le dan 7 días para sacar la mercadería desde la zona de conflicto. Y al 7º día se cancela la póliza y todo lo que ya no está cargado en la nave interoceánica ya no tendría cobertura por estas pólizas. Eso es el funcionamiento de la cancelación, ¿cierto?, de lo que es el adicional de guerra, que es uno de los puntos principales. En el sentido, en este aspecto, los 7 días para sacar la mercadería, uno los debe tener bastante presente. Un último punto es que esta cláusula no funciona a nivel global. Tradicionalmente, cuando viene, ¿cierto?, un conflicto bélico o un conflicto, viene por zona. Sin embargo, lo que quería hacer notar es que muchas veces parte en una zona y va cambiando la zona o se va expandiendo la zona. Y ahí uno debe tener estar muy atento porque distintas aseguradoras cubren distintas zonas. Por lo tanto, la información general no siempre es la mejor. Ahí se necesita información particular, ¿cierto?, de la compañía donde uno haya tomado la póliza para saber qué zona estaría excluida. Pasemos a la siguiente. Esto ya entrando como latinoamericano, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos? Porque nosotros siempre decimos, en Latinoamérica no nos afecta la guerra. Los efectos directos de una guerra, ¿cierto?, tiene efectos sobre exportadores e importadores y ya en este último evento ya hemos visto siniestros que hay, ¿cierto?, de las grandes empresas exportadoras y de las importadoras como fertilizantes, ¿cierto?, como minerales, como materias derivadas de la madera, ¿no? Primero, la carga, ¿cierto?, en tránsito está asegurada y muchas veces ha habido cambio de ruta. Y ese es un punto tremendamente importante que hay que empezar a trabajar. El transporte terrestre en destino, ¿cierto?, en este caso para las exportaciones, no va a estar asegurado. Eso hay que ver si se puede tomar seguro, normalmente no, y sería a costo riesgo, a propio riesgo, ¿cierto?, del exportador. Aquí se necesita, y uno de los errores más frecuentes es que la logística y la venta no funcionan. Muchas veces hemos visto que la venta sigue vendiendo y le interesa vender, y la logística no puede llevar posteriormente esos productos a destino final. Por lo tanto, ahí se necesita una coordinación muy fuerte. Se producen cambios en los destinos, tal como indiqué, y aquí pasa a ser muy relevante el término de INCOMEX, que es INCOMEX,
que se necesitan. En el sentido, muchas veces estamos vendiendo, ¿cierto? Con responsabilidades nuestras hasta la entrega final del producto. O si somos importadores, ¿cierto? Compramos puesto en puerto. Entonces, lo que hay que ver es cómo va a ser el término o el convenio de compra. Aquí pasa a ser ya muy relevante definir cómo voy a comprar. Y si va a importar, conviene importar ya entregado en el puerto final. Las reacciones rápidas son muy importantes. Hay que tener planes B, ¿cierto? Y las zonas de conflicto, como indiqué, ¿cierto?, cambian en forma frecuente y cambian los precios. En las guerras, una de las cosas que hay que tener más claro es que cuando viene una guerra, se disparan los precios y caen los precios. Y uno debe ver cómo me aseguro yo, ¿cierto?, mi carga, a qué precio está asegurado. ¿La puedo subir si me sube un 15, un 20% el valor o un 40%? Esa carga en tránsito, ¿puedo subir el precio para que me indemnice el valor real de esa carga? Sigamos con efectos indirectos dentro de lo que es Latinoamérica. Aranza, te pido por favor que pases a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos nosotros parados en Latinoamérica con los conflictos, ¿cierto?, de guerra? Primero, hoy día es una realidad. Hay un mayor riesgo, ¿cierto?, en lo que son los conflictos bélicos. Han aumentado y por eso, ¿cierto?, es necesario tener o destinarle más tiempo. ¿Dónde voy a vender? ¿Cuáles son los riesgos? Y cómo me puedo asegurar frente a esos riesgos. Cuando hay cambios o hay guerras, cambia todo el comercio internacional. En el fondo, los que trabajamos en el mundo de los seguros y del transporte y de la logística, no se va a vender más fertilizante, ¿cierto?, en Medio Oriente, pero sí se va a vender más fertilizante desde Estados Unidos, desde Canadá, desde otros países, y esos puertos colapsan. Y ese colapso genera problemas en los puertos, en las rutas, en los transportes, y aumenta el riesgo, y sin querer aumenta el riesgo total de las mercaderías en tránsito. Es algo que deben tener y es un efecto indirecto. Luego, ¿cierto?, tenemos que se producen desabastecimiento y sobreofertas de productos. En el sentido, lo estamos viendo hoy día, que hay países que no pueden exportar al destino final, ¿cierto? Y hay otros países que no pueden importar cosas, con variaciones de precios gigantescas. Este es otro efecto que genera riesgo y genera cambios y oportunidades de negocio, obviamente. En el fondo, vemos que los importadores, en virtud de estas sobreofertas o faltas de oferta, cambian completamente su stock de proveedores, trayendo nuevas mercaderías, pero eso tiene su riesgo y tiene que llevarse una ingeniería en la logística, en los despachos, porque una cosa es comprar y otra cosa es poder transportarla y que llegue a destino final. Un cambio importante, ¿cierto?, que se produce también es el factor de cambios de precio que hemos indicado, y es un factor que ustedes deben tener considerado porque se mezcla con las demoras. Pasa algo semejante de lo aprendido en el tiempo de pandemia, que uno puede comprar, pero una cosa es que yo compre y otra cosa es que me llega o puedo entregar el producto. Y la demora es algo que no está asegurado, por lo tanto hay que tomar ciertos resguardos, pero la demora también me produce un riesgo sobre las variaciones de precio. Y ese es otro factor también a considerar, ¿cierto?, para cómo lo administro y cómo lo manejo. Indudablemente me gustaría terminar esta presentación no dejando asustado. Yo creo que Latinoamérica tiene un montón de oportunidades. Han aumentado, ¿cierto?,
muchos volúmenes de exportación a pesar, ¿cierto?, de lo que está sucediendo con la guerra, pero somos un país o un continente en el cual estamos produciendo y estamos pudiendo proveer productos, mientras otros países hoy día están involucrados en un conflicto con intereses en ganar el conflicto y no producir bienes. Por lo tanto, hay oportunidades y hay que manejarlas, ¿cierto?, tratando de aminorar las pérdidas y mejorar, ¿cierto?, la preocupación en este tipo de intercambio. Eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy, y le doy el pase, ¿cierto?, a mi colega Fernando, quien les va a hablar de lo que son los riesgos y las pólizas de casco. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo ya fui presentado. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante traspasar un poco de información de la que manejamos normalmente en beneficio, finalmente, ¿no es cierto?, de los que manejamos de alguna manera en distintas áreas, los ramos marítimos, ya sea en Chile o en Latinoamérica. Mi presentación es de la mirada, por supuesto, de casco, pero la verdad es que yo creo que la cláusula afecta a todos los ramos marítimos, como podemos estar viendo en la presentación anterior de Arnaldo y en las que vamos a seguir viendo más adelante. Tal como ya se dijo, la cláusula de guerra también para el caso de casco es una adicional. Esta adicional, ¿no es cierto?, cuando existe tiene sus condiciones específicas que deben ser de alguna forma, ¿no es cierto?, a medida de la operación. La mayoría de las naves transoceánicas analizan la cláusula para incorporarla o no, obviamente a través de la misma operación y de la asesoría que tenga cada uno con sus corredores de reaseguro, etc. Este parece un tema simple, pero yo creo que es un tema bien complejo finalmente, porque independiente de que afecte o no afecte a naves chilenas, por ejemplo, afecta a todo el mercado, afecta a todo el mundo. La operación de las naves obviamente nos afecta. Siguiente, por favor. Vamos a empezar un poquito, que a raíz de la escala de bélica, ¿no es cierto?, iniciada el 28 de febrero del 2026, los ataques de Estados Unidos, Israel, Irán y al cierre de facto del estrecho de Hormuz, el mercado asegurador marítimo de Londres activó medidas drásticas de cancelación y recalificación de pólizas de casco marítimo, ¿no es cierto?, riesgos de guerra en el Golfo Pérsico. La activación de cancelación de 7 días a partir del 3 de marzo del 2026, las principales aseguradoras, Guard, School, North, Standard, The American Club y otras, y varias otras, ¿no es cierto?, notificaron la cancelación de coberturas de riesgo vigentes. Se utilizaron las cláusulas estándar que permiten a los aseguradores cancelar la póliza en días de aviso previo ante un cambio drástico, ¿no es cierto?, del riesgo. La cobertura automática expiró el 5 de marzo, obligando a los armadores a renegociar cobertura de precio, evidentemente, y tal como se dijo en la presentación anterior, mucho mayores. La expansión de las áreas listadas, el Comité Conjunto de Guerra de Londres publicó la circular, ¿no es cierto?, el 3 de marzo del 2026, ampliando las zonas de alto riesgo. Esto es muy significativo porque cada vez que existe una declaración de guerra en algún lugar del mundo, comienza esta acción de empezar a cortar las coberturas y ampliar las zonas de restricción. Pero en este caso en específico está muy orientado, por supuesto, al estrecho, ¿no es cierto? Las naves incluidas, Melché, Dubái, Irán, Irak, Kuwait, Omán, Qatar y el Golfo del Mar Arábico Sur y Mar Rojo, son las nuevas áreas incluidas. Estas nuevas áreas
¿no es cierto? Ya algunas contaban con ciertas restricciones, pero obviamente a raíz de la declaración de la guerra del día 28 de febrero, comienza a ser áreas incluidas como restrictivas. Cualquier buque que entre en estas zonas activas, ¿no es cierto?, debe pagar una prima adicional de riesgo de guerra. El impacto en las primas y coberturas de Regular Machinery, ¿no es cierto?, significa claramente un aumento de prima considerable. Las primas de riesgo de guerra para el Golfo Pérsico aumentaron en algunos casos en más de 1000%. Esta información es información general, porque en realidad cuando uno revisa, en algunos casos es bastante más todavía que el 1000%. De manera que uno piensa, bueno, aquí hay un desincentivo de que alguien analice y diga, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena, ¿no es cierto?, pagar estas primas tan altas? Y ahí hay que hacer un análisis, por supuesto, de lo que significa económicamente una posible pérdida. Las tasas subieron aproximadamente, en el caso de casco, del 0,2, más o menos que estaban al 0,25. También son valores aproximados que se manejan, depende mucho de cada tipo de operación, de cada barco, ¿no es cierto? Al 1, 1,5 en cuestión de días. Pero hoy día ya se habla de valores, de porcentajes bastante mayores todavía que eso, bastante mayores. La reestructuración del riesgo, el mercado empezó a tratar el tránsito no como una sola zona, sino como 3 segmentos de riesgo distintos, tras los ataques, aumentando la complejidad y, por supuesto, el costo. Las exclusiones, ¿no es cierto? La exclusión se excluyó la cobertura en aguas iraníes y zona adyacente a la zona donde está el conflicto. Eso es obvio, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo todos los días, de lo que está sucediendo, y aquí vamos a ver algunos ejemplos ahora de cómo funciona esto. La cláusula Pasa, por favor, a la siguiente. Y la siguiente todavía. La cláusula es una cláusula especial para riesgos políticos y bélicos que normalmente quedan fuera de la póliza ordinaria de casco y maquinaria. Lo que explicaba yo al principio, la mayoría, ¿no es cierto?, de las pólizas no incluyen esta cláusula especial. ¿Cuándo se incluye? Cuando hay alguna posibilidad de riesgo. Y también cuando después ya hay una declaración, existe el riesgo. Opera frente a pérdida o daño causado por guerra, hostilidades, captura, detención, confiscación u otros riesgos definidos en la cláusula. Las cláusulas de guerra son modificables, tienen una base, pero cuando uno revisa, yo estuve revisando varias ahora último por algunos casos que estoy viendo acá, en las cuales me doy cuenta de que la base de la póliza de la cláusula, digamos, es bastante restrictiva, pero se va ampliando y se va modificando y se va adecuando a las circunstancias. Eso es súper importante entenderlo. No se limita al hundimiento. La cláusula también puede responder por privación prolongada del libre uso y disposición de la nave. La aplicación depende de la redacción exacta incorporada y sus endosos. La próxima, por favor. ¿Qué dice y cómo opera? Esto es bastante resumido, pero un punto central: si la nave es objeto de captura, embargo, arresto, restricción, detección, confiscación o expropiación y el asegurado pierde el libre uso y disposición por un periodo continuo, habitualmente 12 meses, eso también es relativo y puede variar, ¿no es cierto? Puede configurarse hasta una pérdida total y eso puede dar derecho a una indemnización. Requisitos de análisis: causa próxima, que la retención provenga de un riesgo de guerra cubierto, el plazo, contar con un periodo continuo pactado en la póliza, lo que decía anteriormente, y las formalidades, el aviso de abandono, sanciones, áreas excluidas y cancelación de guerra. La próxima, por favor.
El impacto del mercado actual, ¿no es cierto?, son naves raterías, no necesariamente sucumbidas. La discusión práctica de hoy no siempre se gatilla por naves hundidas, sino por unidades atrapadas o retenidas por la guerra, cierre de puertos y sanciones por las autoridades. ¿Cómo afecta? Mientras no se cumple el plazo, normalmente no hay pago automático por pérdida total, obviamente, ¿no es cierto? Si se cumple el plazo y no hay recuperación inminente, el reclamo puede transformarse en una pérdida total constructiva y por tanto podría dar derecho a indemnización. Para el mercado, ¿qué significa esto? Obviamente, mayores primas de guerra, restricciones de navegación, noticias, ¿no es cierto?, de cancelación y exclusiones territoriales. Muy importante, la ausencia de daño físico no descarta cobertura. Desplaza el análisis hacia la privación del uso y la disposición y el cumplimiento estricto de la cláusula. La siguiente, por favor. Voy bastante rápido en relación a que tenemos poco tiempo, pero al final pueden hacer consultas. El escenario 1, ¿no es cierto?, el daño material directo, el buque es alcanzado por un misil, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una zona de guerra, la causa próxima es un acto de guerra, la póliza de común y corriente de casco y maquinaria lo excluye, pero la póliza, la cláusula, ¿no es cierto?, responde por esa situación, siempre y cuando esté obviamente definida la zona, el área dentro de lo pactado. Resultado de indemnización por daño o pérdida. Escenario 2, captura temporal. El buque es detenido por una autoridad militar durante 3 meses, por ejemplo. Hay privación, pero no supera el periodo contractual. El resultado, no hay indemnización de pérdida total. No hay cobertura por pérdida de ingresos. En la práctica, el asegurado asume el impacto económico, claramente. Y finalmente, un escenario 3, ¿no es cierto? El buque es confiscado. La siguiente, por favor. El buque es confiscado, en un conflicto permanece retenido 12 meses, se activa la cláusula de privación prolongada, se presume pérdida total constructiva, el resultado, el asegurado de guerra, de la cláusula de guerra, indemniza el valor asegurado. El asegurado pierde el buque jurídicamente. Y el 4, si un gobierno requisa el buque, puede haber cobertura o se configura como token bajo la cláusula. Muchas pólizas ahí introducen esto, son exclusiones de acuerdo o acuerdos especiales, Dogs of Hire, por ejemplo, que es un tema que se trata aparte. La idea de esta pequeña presentación es, bajo la mirada de Casco, hacerles ver de que esta cláusula opera bajo ciertas condiciones que no son exactamente las que propone la póliza en sí, sino que se mueve un poco en términos de dar cobertura en ciertas zonas, restringir otras, en que tiene un sentido, ¿no es cierto?, de estipular cierta cantidad de tiempo en las zonas donde puede estar la nave retenida para que opere la póliza. En general, la póliza no solamente opera cuando la nave es afectada, ¿no es cierto?, por la guerra propiamente tal, por un misil o por algún daño propio que la hace sucumbir o hundirse, sino que también bajo otras condiciones. Ahora, todas las zonas restrictivas, en este caso, cambiaron drásticamente y todo esto tiene un impacto económico importantísimo y un riesgo asociado a la zona de operaciones, evidentemente. Por mi parte, creo de que la idea era mencionar lo más importante y lo más básico de la cláusula, bajo la mirada de Casco, y yo quedo atento a cualquier consulta al final de la presentación. Muchas gracias. Muchas Muy gracias, don bueno. Fernando.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Pizarro. Yo soy directora asociada de Britannia P&I Club, como indicó Claudio, y quisiera hacer una pequeña introducción acerca de lo que es P&I para quienes no conozcan el término. Los clubes de protección e indemnización, adelante Arancha, pasa la próxima, son mutualidades de seguros en que los mismos armadores pagan una prima y se aseguran entre sí para asegurar riesgos relacionados con la responsabilidad legal o contractual que tengan respecto de terceros. Así, por ejemplo, en la primera presentación Arnaldo habló de carga. Si es que existiera, por ejemplo, un daño a la carga durante una situación de guerra, potencialmente este armador debiera defenderse de este reclamo por la carga, o pudiera haber otras circunstancias en las cuales pudiera querérsele imputar responsabilidad. Y es entonces cuando podemos entrar a hablar de seguro de protección e indemnización, que es un seguro, como les indicaba, que toma el armador de la nave para asegurar esa responsabilidad. Como hemos visto en las otras presentaciones, cuando existe una situación de guerra, estas coberturas normales se ponen a prueba, y de acuerdo a la regla 25 de nuestro P&I, y todos los P&I tienen cláusulas similares, se indica que estas situaciones no están cubiertas por el seguro, como por ejemplo en el caso de misiles, drones, minas, armas químicas o biológicas, o ciberataques vinculados a la hostilidad, que es algo muy común hoy en día. En esos casos, la cobertura de P&I no cubre esas indemnizaciones. Siguiente. En el caso de un conflicto, la nave, como entidad completa, puede estar expuesta a una serie de riesgos. Esos pueden ser, por ejemplo, las lesiones o fallecimiento de la tripulación, contaminación y daño ambiental, la remoción de restos, como hemos visto, naves que quedan varadas, interrupciones tecnológicas por estos riesgos cibernéticos, y otro tipo de incidentes que puedan significar daños también a otras naves. Siguiente. Entonces, en esos casos, si bien existe los clubes de P&I en su conjunto, tienen una cobertura en exceso de guerra, esas coberturas que operan en forma adicional o sobre la cobertura de casco u otras coberturas que existan para la nave, ¿ya? El límite de esa cobertura es de 500 millones, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien los seguros de P&I por sus reglas no cubren los seguros de guerra, sí tienen disponible a través del Grupo Internacional de Clubes de P&I una cobertura adicional por sobre de la cobertura de casco. Adelante. Estas coberturas, como les indicaba, son por encima de las coberturas que ya tiene la nave, y por lo tanto no operan si es que la nave no tiene esas coberturas en forma primitiva. Y aún así tienen ciertas exclusiones. Por ejemplo, las armas químicas y respecto de la tripulación están también sujetas a ciertas limitaciones. Otra limitación que tiene esta cobertura es que no aplica cuando existe guerra en lo que se conocen como las 5 potencias.
Estas son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Federación Rusa y China. Adelante. Asimismo, existen otras coberturas relacionadas con los armadores, que es la cobertura de los charteadores, que son los fletadores, y seguro adicional que cubre ciertas cosas que no están cubiertas tradicionalmente por P&I. Estas pólizas también incluyen cobertura adicional de guerra. Creo que Fernando lo mencionó. El 5 de marzo del 2026, el mercado de Lloyd's emitió una cancelación sobre los riesgos de P&I, sobre los riesgos de seguro en general, y eso también se extendió a los clubes de P&I, y los clubes de P&I en esa misma fecha emitieron una cancelación de toda cobertura que pudiera relacionarse con la guerra. Esto ha ocurrido antes, como por ejemplo en el conflicto de Rusia y Ucrania, pero eso no significa que no exista la posibilidad de asegurarse, tal como indicó también Fernando. La siguiente, por favor. Existe la posibilidad también en el caso de P&I que los armadores puedan contratar seguro con este mínimo de 7 y máximo de 10 días. También tiene un límite de 500 millones y la prima depende de límites y de áreas de exposición. Y tiene ciertas restricciones de acuerdo a los países involucrados. No cubre, por ejemplo, sanciones y restricciones de carga. Adelante. Finalmente, creo que es importante que si hay algo que sea bueno que recuerden de esta presentación, es que el hecho que una nave esté en una zona de guerra no significa que automáticamente no tenga cobertura. Existen ciertos riesgos que no están directamente relacionados con la guerra. Por ejemplo, un tripulante se puede enfermar por otro motivo. En ese caso, la cobertura de P&I sí está vigente. O, por ejemplo, puede haber que hubo un defecto en la nave y la carga, por ejemplo, un contenedor con fruta tiene un problema, que no esté relacionado estrictamente con la guerra. La cobertura de P&I sí está vigente. Lo que no está vigente para el armador es cuando la causa del daño sí tiene que ver con la guerra. Adelante. Esa es la última. Muchas gracias y estamos disponibles para preguntas. Siguiente. David. Gracias, Marcela. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Escuela de Seguros y a Claudio por la invitación a este webinar, y igualmente agradecer a todo el público por el interés y por acompañarnos. Como antes decía Claudio, bueno, mi nombre es David Otero Barreta, yo trabajo actualmente en HD Seguros y soy el líder en lo que es Marine Cargo, Casualty y el negocio global. ¿Okay? Entonces, mi presentación es sobre cómo el conflicto que está ocurriendo en el Golfo Pérsico afecta a la suscripción de seguros marítimos. Por favor, Arantxa, si vamos pasando. Ya, vamos a hablar de 4 puntos. El primero de ellos es la historia de la cobertura en el riesgo de guerra. Después vamos a pasar a la situación actual mundial. En un tercer lugar, el impacto en el mercado latinoamericano. Y finalmente vamos a terminar con las medidas de suscripción que han sido adoptadas a raíz del conflicto bélico. Bueno, antes de nada, un poquito de historia acerca de la cobertura de guerra. Esta cobertura de guerra surgió en el Lloyd's, en el mercado Lloyd's,
por primera vez en 1779, donde se hacía mención a la guerra, piratería y violencia en alta mar. Posteriormente, en el siglo XIX, a medida que los conflictos bélicos empezaron a ser menos frecuentes, los riesgos de guerra dejaron de ser sistemáticamente y se empezaron a cubrir a través de la cláusula de FCIS, que es la Free of Capture and Seizure Clause, con cobro adicional de prima. ¿Okay? Ya en el siglo XX, ahí surge la famosa y la que todavía sigue vigente, la Institute War and Strike Clauses, o sea, la cláusula de guerra y huelga, a raíz de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Esa es una cláusula, como saben, las cláusulas del instituto todavía permanecen vigentes y se van renovando cada cierto tiempo. Y entre 1984 y 1988, en el periodo de guerra de los petroleros del Golfo Pérsico, más de 400 buques ya fueron atacados y ahí las primas, las primas por los riesgos de guerra se multiplicaron por 10. Así que ya tenemos ahí un antecedente, ¿no? Y ahora ya llegamos a lo que está ocurriendo actualmente en el estrecho de Hormuz. En la primera semana de marzo, como ya se ha comentado, como mis compañeros han comentado anteriormente, Lloyds emitió avisos de cancelación en masa en el Golfo Pérsico, activando la cláusula estándar de cancelación de 72 horas, presente en las cláusulas de guerra. Para los buques que quisieran renovar la cobertura al pasar por el estrecho de Hormuz, las primas se multiplicaron exponencialmente. Y el efecto práctico fue casi un bloqueo naval. El tráfico de buques por el estrecho cayó hay una estimación que cayó entre un 80 y un 94%. En síntesis, la cobertura de guerra en Lloyds evolucionó desde un riesgo integrado dentro del seguro marítimo ordinario del siglo XVII hasta convertirse en un sofisticado mercado especializado que hoy en día ejerce una influencia silenciosa pero determinante para el comercio global, capaz incluso de paralizar, como está ocurriendo actualmente, rutas estratégicas sin necesidad de ningún decreto gubernamental. Que pasamos a la siguiente, por favor, Arantxa. Muchas gracias. Ahora ya pasamos a lo que es la situación actual a nivel mundial. El Joint War Committee, o sea, el comité de guerra de Lloyds, reasignó todo el Golfo Arábico como zona de conflicto. Este comité es observado muy de cerca por parte del área, o sea, de las áreas de suscripción, por parte de los suscriptores del mercado Lloyds y en general mundial, ¿no? Al final es un comité que influye, cuyas decisiones influyen en lo que es la suscripción de seguros marítimos. ¿Okay? Y los niveles de incremento de prima reportados en marzo del 2026, para que se hagan una idea, son tremendos, ¿no? Para buques que operan en el Golfo del Medio Oriente sin transitar el estrecho, el incremento fue entre 0,5 y 1% por viaje de 7 días. Para los que transitan el estrecho, entre 1,5 y 3%. ¿Okay? Luego, las tasas del 3% sobre los buques tanque, los que llevan gas, que estaban valorados en 250 millones de dólares, implicaría aproximadamente 7,5 millones de prima en casco por el riesgo de guerra, frente a una tasa del 0,25% que representaba aproximadamente 625.000 dólares antes del conflicto. O sea, el incremento de prima, como ven, es tremendo, ¿no? De 625.000 dólares que estaba pagando antes a 7,5 millones de dólares por la prima de casco, ¿no? Por el riesgo de guerra. Para un petrolero grande, con intereses estadounidenses, los aseguradores podrían estar exigiendo una prima de aproximadamente entre 10 y 14 millones de dólares solamente por un solo tránsito en el estrecho. ¿Okay? La posición oficial de Lloyds Market Association es que el seguro de guerra marítimo sigue disponible para los buques que operan y transitan en el estrecho de Hormuz, y la razón por la cual los barcos no se mueven no es la falta de cobertura, ¿okay? Sino que es la evaluación del riesgo para la tripulación y la embarcación que hacen los mismos armadores y capitanes. En términos de apetito de suscripción, de apetito de riesgo, de los suscriptores que fueron encuestados, casi el 90% todavía mantenían apetito de riesgo para suscribir riesgo de guerra
en el estrecho. ¿Ok? Y efectivamente un 90% para carga. ¿Ok? O sea, por lo tanto, todavía en el Lloyds existe apetito de riesgo para suscribir este tipo de cobertura. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Y siguiendo con la situación a nivel mundial, hubo una intervención, no sé si escucharon que hubo una intervención por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, donde la administración de Trump, en concreto la DFC, que es la US International Development Finance Corporation, para establecer una facilidad de aseguro que proveía de aproximadamente 40.000 millones de dólares de cobertura en base rotativa, y esto aplicado a seguros de casco, carga y responsabilidades civiles, incluidos daños físicos a buques y aviones. Actualmente se estima que 329 buques operan en el Golfo Pérsico, cada uno requiriendo cobertura de casco, responsabilidad y contaminación, lo que implica aproximadamente unos 350.000 dólares, perdón, 352.000 millones de dólares en coberturas de seguro que el mercado privado ya no provee. La perspectiva a mediano plazo que se está estimando es que se va a seguir cobrando una prima adicional, aun cuando termine el conflicto, que no se sabe cuándo va a terminar. Se estima que se va a seguir cobrando una prima adicional no menor por los tránsitos que se sigan haciendo en el estrecho de Hormuz, ¿no? Y la conclusión final es que el caso Hormuz del 2026 se ha convertido en un hito para la industria aseguradora, y es la primera demostración a escala real de que el mercado de seguros puede cerrar definitivamente un estrecho, o casi definitivamente, porque no está del todo cerrado, pero sí puede cerrar efectivamente un estrecho estratégico antes que cualquier tipo de acción militar o acción gubernamental, como antes mencionaba. ¿Cuál ha sido el impacto en el mercado latinoamericano de seguros? Bueno, el impacto ha sido, el impacto en América Latina, en primer lugar. La región enfrenta varios efectos, como que las navieras suspendieron operaciones, incremento de precio de crudo en más de un 9% en un día, y rediseño de rutas marítimas. Para economías importadas, para este tipo de economías que hay en Latinoamérica, donde se importa energía, cada alza de $10 por barril implica entre 3 y 5% de encarecimiento en generación eléctrica, combustibles, gas, golpeando desproporcionadamente los segmentos de menores ingresos. Igualmente hay que destacar que el impacto en el sector asegurador local, ¿no? Los efectos se concentrarán en 3 áreas, que va a ser una posible alza de primas en transporte marítimo, restricciones geográficas de cobertura y una mayor demanda de los medios políticos y de guerra. Otro efecto son los seguros de transporte. Las Notice of Cancellation se dispararon un 168% interanual en marzo de 2026. Y la conclusión es que, aunque Latinoamérica no es una zona de conflicto directo, la cancelación de coberturas de guerra en zonas estratégicas la afecta de manera significativa como región importadora de bienes industriales, energía y materias primas, ¿no? Suponiendo un encarecimiento logístico como principal canal de transmisión. ¿Okay? En cuanto a las medidas de suscripción adoptadas, bueno, pues son varias, ¿no? En primer lugar, dependiendo de cada situación del país, del reasegurador, de la compañía de seguros, el mercado asegurador y el asegurador ha optado en algunos casos por la emisión de los Notice of Cancellation, especialmente en aquellos negocios donde sí existe o pudiera existir una exposición real en la zona de conflicto. ¿Okay? Esto significa que el mercado asegurador, en particular en general, ¿no? Y se ha visto enfrentado a que ha tenido que asumir un challenge en demostrar si existe o no una exposición real de su portafolio a través de distintas acciones. ¿Okay?
En primer lugar, realizando un análisis legal, que es lo que establece la regulación local a nivel de cancelación de cobertura de guerra, un análisis de cobertura de guerra, tanto en el contrato de reaseguro que tienen las compañías de seguro, en las pólizas que emiten y en los adicionales, un análisis de las bases de datos que son extraídos de los sistemas de emisión de certificados de transporte o de los cuestionarios en caso de otros negocios como pudiera ser STP. Es importante también resaltar la coordinación y la comunicación que ha tenido que ver entre los reaseguradores y las compañías de seguro, ya sea si es un negocio facultativo o en contrato, dado que la compañía debe seguir siempre las mismas aguas que sigue el reasegurador, ¿no? En cuanto al análisis de portafolio que se ha tenido que hacer, que se tiene que hacer es que en materia de casco marítimo es quiénes son los asegurados, qué tipo de embarcaciones tienen y sobre todo dónde opera, ¿no? No tiene mucho sentido o no tendría mucho sentido emitir una notice of cancellation de embarcaciones que operan, de pesqueros que operan solamente pues, en la zona marítima chilena, ¿okay? Entonces, ese tipo de análisis se tuvo que hacer. Y en transporte, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes y los destinos de las mercaderías que tengo aseguradas? En caso de que efectivamente vayan para el Estrecho de Hormuz o tengan algún tipo de relación con el Estrecho de Hormuz, cuáles son las exposiciones máxima y promedio en términos de monto asegurado a bordo de la nave, etcétera. Y por último, en cuanto a la segunda parte de medidas de suscripción adoptadas, finalmente, en base a ese análisis que se hace, se toman las decisiones, ¿no? Como antes decía, si no existe una exposición real, no debería emitirse una notice of cancellation. Además, aquí estoy enumerando los principales argumentos de por qué no deberían emitirse notice of cancellation de guerra cuando no existe una exposición real en el Estrecho de Hormuz, ¿no? En primer lugar, el principio de exposición real, el actual exposure, es decir, si una embarcación no transita ni tiene intención de transitar por el Estrecho de Hormuz, emitir una notice of cancellation carece de justificación técnica. En segundo lugar, la obligación de buena fe, el contrato de seguro de guerra y el contrato de seguro en general se rige por el principio de buena fe, ¿okay? Entonces, emitir una notice of cancellation sin exposición real podría interpretarse como una acción oportunista del asegurador para renegociar primas sin justificación. Impacto económico injustificado sobre el asegurado. Un no con una notice of cancellation impone al asegurado la carga de contratar cobertura adicional con sobrepresiones e incurrir en costos administrativos y financieros innecesarios. Precedente contractual y seguridad jurídica, el uso indiscriminado de estos avisos de cancelación erosiona la seguridad jurídica del contrato de seguro de guerra, en el sentido que el asegurado no podría planificar operaciones con certeza, se debilita la previsibilidad del instrumento asegurador y se abre puertas a interpretaciones. Y finalmente, en síntesis, resumiendo, el aviso de cancelación de guerra es un instrumento de gestión de riesgo y no debiese ser un mecanismo de ajuste comercial. Su emisión siempre debe estar anclada a una exposición real, actual o inminente, ¿no? del riesgo asegurado. Y en ausencia de esta, su uso resulta técnicamente sin justificación, ¿okay? Y también desde el punto de vista contractual sería algo cuestionable y sería y podría ser un potencial, algo dañino potencialmente para la relación entre el asegurado y la compañía de seguros o el reasegurado. Aquí termino mi exposición. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Arnaldo. De alto nivel todas las presentaciones. Si consideramos que tenemos API, que tenemos casco, transporte y que tenemos suscripción marín, todos los ponentes son personas que están en el mercado ahora, o sea, estamos hablando de consideraciones reales.
Reitero, las opiniones vertidas en las ponencias son personales, no representan a sus respectivos empleadores y tampoco necesariamente la posición de la Escuela de Seguros. Nuestra misión solamente es servir de vehículo o de un think tank, o como quieran llamarlo, para transmitirles el conocimiento. Y en ese mismo sentido les adelanto que tanto las ponencias como la grabación del webinar les será enviado a los correos electrónicos de las personas que se suscribieron, esto en nuestro ánimo ánimo y más que ánimo, decisión de contribuir con la difusión del conocimiento en materia de seguro. La hora, como siempre, el reloj nos persigue, nos deja espacio para algunas preguntillas. Don Arnaldo, le pregunto, fue una de las primeras preguntas del público. ¿Está cubierto en este adicional de guerra el ataque de piratas? Este es el segmento que uno le tiene más miedo. No una persona experimentada como usted, don Arnaldo. Está bien. En las cláusulas actuales, ¿cierto? Está cubierta la piratería en la cláusula de todo riesgo. Al no estar excluida en forma explícita en esa póliza, se entiende por cubierta en la cláusula de todo riesgo. Por lo tanto, sí estaría cubierta. En una condición, o vamos a clausulados más antiguos, esta se encontraba excluida. Por eso la pregunta es dependiendo de qué contrato usted ha suscrito. Ya, te tengo otra ya que le perdiste el miedo a esta parte. Si el viaje continúa por navegación costera o fluvial, ¿tampoco estaría cubierto porque hubo un transbordo de la carga? Efectivamente, la póliza de guerra dice al estar sobre la nave transoceánica, o sea, en el buque grande. Si usted lo baja a una barcaza o una nave menor, no estaría cubierto. La excepción es que esa nave menor recibiera un torpedo o le explotara, ¿cierto?, una mina. Solamente en ese caso estaría cubierta el desembarque. Bien, tengo una pregunta para don David. David, ¿por qué el caso del Estrecho de Hormuz se considera un hito histórico para la industria aseguradora? ¿Y qué lo diferencia de los episodios anteriores, como la guerra de los petróleos de los años 80 y el inicio de la guerra en Rusia y Ucrania, o de los actos o hechos bélicos entre Rusia y Ucrania? Sí, bueno, la guerra de los petroleros que fue entre el año 84 y 88, el mercado principalmente reaccionó con incrementos de prima, ¿no? Como antes decía, llegando incluso a multiplicarse por aproximadamente 10 veces más de lo que se estaba cobrando. Incluso hubo apoyo de escolta militar americana para contener el tráfico activo, ¿no? Entonces el mercado se tensó, pero siguió funcionando. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora en el Estrecho de Hormuz, el impacto desde el punto de vista cualitativo fue distinto. Como antes decía, Lloyds emitió muchas cartas de cancelación, aplicando la cláusula estándar de las 72 horas, y las primas se multiplicaron entre 2 y 5 veces, incluso en otras ocasiones también, como antes mencionaba, más aún. Y el tráfico cayó como antes mencionaba también, entre 80 y 94%. ¿Okay? Adicionalmente, también el mercado americano, en este caso Donald Trump, proveyó de una facilidad de reaseguro de aproximadamente 40.000 millones de dólares, que lo que hizo fue, de alguna forma, suplir la capacidad de reaseguro o la capacidad de seguro que el mercado privado dejó de ofrecer. Bien, muchas gracias. Muy esclarecedora la respuesta. Agradecemos a Arnaldo, David, Marcela, Fernando y por supuesto a ti, Claudio, y a todo el equipo de la Escuela de Seguros. Buen día para todos y que sea una muy buena jornada.
Muchas gracias, que estén muy bien.